Compañeras y compañeros, precandidatos y pronto candidatos, compañeras y compañeros militantes de Morena, tienen una enorme responsabilidad, pero tienen también un gran respaldo en la historia reciente de la ciudad. Ustedes, desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pueden hacer el contraste en lo que se refiere a la tarea de legislar. En los últimos 2 años y medio hemos visto en el Congreso de la Unión el mayor desastre legislativo de la historia de México. En un lapso muy breve, despedazaron la Constitución y los aspectos jurídicos que nos daban orgullo como mexicanos. Deshicieron la legislación laboral, extirparon de la Constitución el gran orgullo de la soberanía sobre el petróleo y otros recursos naturales, elevaron los impuestos a las clases medias y a las clases populares, hicieron una legislación para facilitar el despido de los maestros, entregaron a extranjeros franjas fronterizas y playas, como si esa normatividad no tuviera una justificación histórica. En fin, hicieron y deshicieron lo que quisieron y el país no mejoró en nada. Al contrario, empeoró. La economía no creció, ni siquiera en las bajas expectativas del gobierno federal. Se agudizó la violencia. Hay más ejecuciones en los primeros meses de gobierno de Peña Nieto que en los primeros meses de Felipe Calderón, que ya es mucho decir, y se agudizó la pobreza y la desigualdad. Desde la Asamblea, ustedes pueden hacer algo distinto, sin dejar de mencionar que los firmantes del Pacto por México, el PRI, el PAN, el PRD y el Partido Verde, esos 4 partidos por igual, deben hacerse cargo del desastre actual del país. De repente vemos ahí mensajes del PAN criticando al PRI y al PRD por la recesión económica, porque el PRI y el PRD, en efecto, aprobaron la reforma fiscal. Como si no tuviera responsabilidad el PAN, que votó a favor de la reforma energética, grave desastre y traición, y de la reforma educativa, y de la reforma laboral, y de las demás reformas, de la reforma financiera, etc. De repente vemos al PRD criticando, hoy al gobierno se volvió crítico de repente, crítico de temporal electoral, ahora es el PRD, pero si se la pasó de manita sudada con Peña Nieto durante 2 años y medio, cada uno de ellos, PRI, PAN, PRD y Verde, fueron copartícipes del Pacto por México y hasta pactaron alguna cosa en la que les dieron chance de ir solitos. Pero es un acuerdo de ellos y lo que ofrecieron de mejoría para el país no solo no se cumplió, sino que el país se deterioró más. Tienen que hacerse cargo de su desastre legislativo, esas 4 fuerzas políticas. Aquí en la ciudad se puede legislar de otra manera, no para quitarle a la gente, sino para darle más derechos. Y se puede hacer con toda autoridad moral, porque las mejores leyes
que hoy existen en la Ciudad de México, lo que presume la ciudad, se hizo a partir de este movimiento, aunque todavía no existía Morena, pero ya había una fuerza encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que es la que produjo los grandes cambios que nos enorgullecen en la ciudad. Pero, ¿de quién fue la iniciativa de crear la pensión universal de los adultos mayores? Que es ley. La iniciativa de crear la llamada beca de discapacidad, las legislaciones que han ayudado a la vivienda de interés social y a las unidades habitacionales de interés social ya construidas. ¿De quién fue la iniciativa de entregar útiles escolares gratuitos en todas las escuelas? ¿De quién fue la iniciativa de crear una universidad en la Ciudad de México y 16 preparatorias? Pues esa iniciativa, todas esas iniciativas fueron de Andrés Manuel y el equipo que lo acompañó en el gobierno de 2000 a 2005. Por eso decimos con todo orgullo, legitimidad y autoridad moral que las mejores leyes de esta ciudad, lo que presumimos frente al país como diferencia, emergieron de este movimiento. Ahora, con ustedes en la Asamblea Legislativa, puede venir una nueva etapa de leyes a favor del pueblo y de resistencia frente a la gran presión del gobierno federal para privatizar el agua. Les urge privatizar el agua al gobierno federal para que sigan los negocios del cuñado de Salinas de Gortari, del grupo IGA, de Peña Nieto y de toda esa red de intereses que se han beneficiado de las privatizaciones. Así es de que también será un espacio de resistencia frente al embate privatizador nacional, para que la ciudad siga siendo la diferencia. El triunfo de Morena en la Asamblea Legislativa es necesario. Por lo demás, creo que es muy importante subrayar una cuestión adicional. Hay que regresarle el sentido republicano y austero al ejercicio legislativo. Hoy en día, la Asamblea Legislativa podría funcionar perfectamente, óigase bien, con la tercera parte del presupuesto que tiene. La tercera parte del presupuesto es para el funcionamiento de la Asamblea. Las otras 2/3 partes son privilegios de los legisladores. La bancada de Morena tiene, ya lo dijimos y lo reiteramos, como primera tarea, plantear una iniciativa para que se reduzcan los salarios de los diputados de la Asamblea Legislativa, sus prerrogativas y sus prestaciones, y se dé un ejemplo de austeridad y republicanismo. Muchas gracias, felicidades compañeras y compañeros.